Qué alegría estar juntos nuevamente en nuestras raíces hebreas de la fe, nuestra, suya y nuestras o mías, porque estamos atesorando esas verdaderas raíces del idioma y del lenguaje hebreo en nuestro estudio que estamos realizando de, en este caso, el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y estamos viendo un desarrollo que nos sorprende y nos permite profundizar en esta hermosa y bendita palabra de Dios. Y hoy estamos llegando al final del capítulo 8, que sería el final del Sermón del Monte. Y luego vamos a seguir analizando otros textos, otros pasajes, pero esto tiene una riqueza muy grande y lo vamos a comenzar a ver inmediatamente. Esta última parte del Sermón del Monte, el Señor Yeshua, el Señor Jesús, está dando un broche de oro a lo que Él ha estado enseñando a lo largo de estos 3 capítulos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estamos leyendo en la versión Reina Valera, pero vamos a analizar desde el hebreo cómo entender, cómo interpretar esta enseñanza. Yeshua estuvo dando enseñanzas en estos 3 capítulos basados en la Torá. El Nuevo Testamento estaba, repito, ya lo dijimos en otros programas, estaba en proceso de ser realizado. Eran escritos sueltos, eran cartas, pero no era parte de la palabra de Adonai. Lo que era parte de la palabra en aquel entonces era la Torá, o los 5 primeros libros, el Pentateuco, y todos los libros de salmos escritos y proféticos, lo que en hebreo se conoce como el Tanaj. De allí estaba extrayendo Yeshua la enseñanza que dio en estos 3 capítulos. Y lo vamos a analizar más a fondo. Él dice: cualquiera que me oye estas palabras. ¿A qué palabras se refería? A las palabras que él mismo había verbalizado, enseñado. Repito, él estaba enseñando sobre la Torá, dándole la interpretación correcta que en el original estaba en la visión del eterno Adonai cuando lo dio. Y Yeshua en la eternidad, desde la eternidad, estaba en Adonai y estaba presente en Adonai, en ese Ejad, en esa unidad, cuando en el monte Sinaí Adonai dio la Torá a Moshe. Cualquiera que me oye estas palabras
la palabra hebrea para palabras, hay varias. Vamos a explicar dos. Una es davar, D-A-V-A-R, davar, que tiene relación con palabra divina, con palabra de Dios, con palabra que tiene el fundamento de ser palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye, estas davar. Pero hay otra palabra interesante en hebreo también para palabras, y es la palabra milá. Y la palabra milá, M-I-L-A, es una palabra que se usa mucho en el hebreo, por ejemplo, en el acto de la circuncisión. En hebreo se dice Brit Milá. ¿Y qué significa? Brit es pacto, Milá de la palabra. Entonces, la circuncisión en hebreo se está refiriendo como pacto de la palabra, porque está mandado en la palabra, en la Torá, esa circuncisión. Cuando Yeshua dice, cualquiera que me escucha, que me oye estas davar o estas milá, no está hablando de sus propias palabras por ahora. Ya vamos a ver más adelante sobre este tema, pero hasta ahora no está hablando de sus propias palabras. Está hablando de la palabra que él estuvo enseñando y dándole la interpretación correcta en hebreo, porque era el idioma que en aquel tiempo se hablaba en Israel, y desde el origen en la que el eterno Adonai dio esa palabra al pueblo. Y sigue diciendo que el que oye esa palabra y la hace, oír y hacer, escuchar y poner en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Se ha discutido mucho en teología, en enseñanza bíblica, en prédicas, acerca del significado de esta roca. Pero en hebreo, la palabra para roca, fíjese qué interesante, la palabra para roca es Selah. Selah. S-E-L-A. Si usted mira con atención en los salmos, usted va a encontrar cada tanto entre versículo y versículo o entre salmo y salmo que aparece esta palabra, Selah, que significa espacio para meditación, silencio para meditación. Y en este caso lo que el Mesías Yeshua está diciendo es que la persona que escucha y obedece la Torá, los mandamientos, la palabra de Adonai, es comparado con aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Pero a qué roca se refiere? A la roca, otra vez, de la palabra, a la roca de ese silencio que uno debe hacer cuando la está leyendo, no solamente en los salmos, en cualquier pasaje. Silencio, espacio para meditar en lo que se está leyendo, en lo que se está estudiando. O sea que lo que Yeshua está diciendo aquí es que el que escucha y pone por obra su palabra es como esa palabra de Dios que viene a ser vida, que viene a ser nido en nosotros porque la ponemos en práctica al escucharla o al leerla. El verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba, según lo dice Reina Valera, se admiraba de su doctrina. Pero en el hebreo, la palabra para doctrina es instrucción o enseñanza. Y la palabra hebrea para instrucción y enseñanza es nada más ni nada menos que la palabra Torah. Enseñar, instruir o recibir la enseñanza, recibir la instrucción, es Torah. Y Torah es el nombre de los 5 primeros libros que en muchas versiones, incluyendo Reina Valera, se traduce como ley, pero que es una pobre traducción, porque la traducción más correcta para los 5 primeros libros de la Biblia es instrucción o enseñanza para la vida. Instrucción o enseñanza, Torah para la vida. Y el verso 29, el último, nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de Torah, de la Biblia, de la palabra de Dios, al pueblo, y también eran los encargados de escribirla, de transcribirla. Pero en este caso, la palabra hebrea para autoridad, como el pueblo se asombra de que Yeshua enseñara con esa autoridad, la palabra hebrea es Samhut Elioná, que significa nada más ni nada menos que autoridad divina, autoridad de Dios, autoridad superior. Y la gente se admiraba justamente porque les enseñaba con Samhut Elioná, con autoridad del Eterno, con autoridad divina, y no como los escribas o los maestros de Torah, que eran seres humanos solamente y que enseñaban dentro de su capacidad humana. Con esto termina la enseñanza de Yeshua del Sermón del Monte. Con esto termina la enseñanza de Yeshua de darle a sus discípulos y al pueblo de aquel entonces y a nosotros hoy, a través de la Biblia, a través de la palabra, su enseñanza tomada de la Torá para que la apliquemos, para que la vivamos hoy en día. Y yo le recomiendo, si usted no vio los programas anteriores, los videos anteriores, que por favor los mire tanto en YouTube como en Facebook, para que entonces pueda entender todo el desarrollo de la enseñanza según Yeshua, desde el hebreo, de estos 3 tremendos, preciosos capítulos del Sermón del Monte. Y como digo, y no me canso de repetir, esto y mucho, mucho más enseñamos en nuestra universidad teológica. Desde el hebreo, cultura e idioma, en 2 niveles. En la pantalla está el anuncio para que usted tome la información tanto de nuestro email como de nuestros teléfonos, para que se pueda comunicar con nosotros. El curso básico, pero también profundo, de Instituto Bíblico, en el que se dan enseñanzas, como digo, profundas, aunque básicas, desde el hebreo, y en el que se dan certificados de estudios una vez completado el curso, o el curso a nivel universitario, el curso en el que enseñamos a hermanos llamados para el ministerio,
aquellos que tienen un llamamiento para ser pastores, rabinos, líderes de congregaciones o iglesias, aprobado los 2 cursos por el Departamento de Educación de la Florida, y queremos darle a usted herramientas del conocimiento del hebreo original de la palabra y de la cultura hebrea también, para que usted tenga mayor conocimiento, valga la redundancia, para enseñar a otros, pero también para vivirlo usted mismo. Llámenos, comuníquese con nosotros, le esperamos. Shalom, y que todas las bendiciones de Dios sean con usted hoy y cada día de su vida. Amén.